Lo que verás a continuación, es un tema que lleva por el largo de los años, dando mucho de qué hablar. Es un tema que te dará mucho de qué pensar, y dirás en qué pensaban las personas de las que hoy conocerás, y si en verdad valdría la pena, o si tú lo harías. Esta es una lista de personalidades históricas, quienes podrás decir tienen todo y a la vez nada. De tener riqueza, fama, lo que más quisieras en la vida, pero a la vez simplemente están condenados a no tener nada. Estas personas pasaron a la historia por vender su alma al diablo, lo creas o no, lo cierto es que es llamativo, llenas de maldad y de repudio. Giuseppe Tartini. Es considerado el mejor violinista de la historia, y uno de los músicos más exquisitos que jamás se han conocido. Es considerado uno de los músicos con un talento que ha vencido la prueba del tiempo, un músico que jamás será olvidado. Incluso en la era moderna es considerado uno de los violinistas inalcanzables. Se sabe que este hombre tenía un temperamento fuerte, considerado por muchos un temperamento horrible. Cuenta la historia, que una vez de joven, al escuchar a alguien que tocaba mucho mejor que él, le dio un ataque de ira, tal que se obligó a sí mismo a salir del pueblo donde vivía, fue a rehuirse en el bosque donde no tuviera ningún tipo de distracción, así podría practicar en soledad durante horas sin descanso. Esto llegó a convertirse por años, hasta así poder aumentar considerablemente sus habilidades como músico. Tartini era considerado un músico que podría dedicarse hasta 12 horas diarias practicando para mejorar sus habilidades, todo esto en el siglo XVIII, donde la medicina no era tan primitiva para saber que esto era perjudicial para era importante su salud, ni su familia, incluso siquiera su vida. A él lo que más le importaba era ser un músico que fuera recordado para siempre. Cuenta la leyenda, que una de las noches en las que Giuseppe pudo dormir, el diablo se le apareció en sus sueños, a quien Giuseppe lo describió como un ser encantador, tal que Giuseppe escribió lo siguiente. En un momento de la noche donde charlé con Satanás, le pedí que me interpretara alguna pieza. Mi asombro fue tan inmenso cuando lo escuché tocar, fue increíble, tocó con una pasión, una bravura e inteligencia, una sonata romántica. Fue tal mi maravilla y éxtasis que me quedé pasmado y de una manera violenta, me desperté. En plena madrugada, Giuseppe intentó replicar con su violín tal sonata, exactamente tal como el diablo la tocó, la misma sonata que Giuseppe dijo que el diablo se la había regalado. Esta sonata fue llamada El Trino del Diablo, y es una de las composiciones antiguas más famosas de la historia, y esta composición es la que lo hizo ser recordado por siglos. Era una pieza tan inusual, tan maravillosa, romántica, tan impecable, algo adelantado a su época, y considerada en la historia como algo casi imposible de tocar a la perfección, que de la mano con esta historia, Tartini fue considerado como una de las personas que vendió su alma al diablo, lo que para cualquier músico, fuera el máximo logro como crear esta maravilla. Esta historia tiene un final nada grato. En su lecho de muerte Tartini estaba llorando de rabia, decía que su trino de diablo, era excremento a comparación, a la sonata que escucho al diablo tocar, Urbain Grandier. Pasó a la historia por todas las razones equivocadas, fue un papa con una reputación tan baja, y sus pruebas que él vendió su alma a Satanás son tan precisas, y concisas, que la Inquisición, deliberó en un tiempo récord. Primero contaremos su historia. Él era un tipo morboso y calenturiento, rompió su celibato incontable número de veces, quería seducir a las monjas, para hacerlas sus esclavas sexuales, y muchas afirmaron que, las embrujaba, para hacerlas caer en sus encantos y que fueran parte de sus esclavas sexuales. Esto se afirmó, porque una vez al allanar su habitación, se encontraron instrumentos de brujería, pero no solo al tener un apetito sexual, fue un hombre ambicioso, alguien que quería fortuna inigualable. Esto al igual fue acreditado, ya que al revisar sus aposentos, se encontró un contrato hecho por su puño y letra, donde él afirmaba, vender su alma al diablo, a cambio de todo lo antes mencionado. ¿Quieres saber lo más asombroso? En este contrato que estás viendo, puedes ver la supuesta firma de Satanás, aceptando el contrato. Este documento aún existe y está en perfecto estado en la Biblioteca Nacional de Francia. Se piensa que la supuesta firma de Satanás fue hecha por un intermediario, pero no se sabe. Robert Johnson. Aún en estos días, es increíble, la cantidad de personas que piensan que lo que le pasó fue real, aunque sinceramente existen puntos que dan a pensar lo contrario, es decir, pasó en verdad.
Robert fue considerado uno de los más, si no es que el más grande cantante de blues de toda la historia. El mismo Eric Clapton afirmó que tiene la voz más prodigiosa que jamás existió. Antes de él, durante y después de él, aún no ha existido alguien que se le iguale. Su voz es considerada la más prodigiosa de la historia, y aún después de saber esto, es considerado un maestro de la guitarra, alguien incomparable, alguien que domina el instrumento perfectamente. Todo esto logrado en su infancia y temprana edad, ya que él murió a los 27 años, siendo perteneciente del Club de los 27. Es probable de que su historia y su talento fueran manchados con la historia de que él le vendió su alma al diablo, producto de envidia, pero existen historias curiosas, como, por ejemplo, las de sus vecinos, que aseguraban que él era un pésimo cantante, que no sabía cantar y que tocando guitarra, no sabía tocar ni la nota más simple. El curioso hecho de que a Robert le gustara practicar su canto y su guitarra en un cementerio en la noche, para que no fuera molestado, no ayudó a nada su historia. Se dice que una noche el diablo se le apareció en un cruce de caminos, y le ofreció ser el mejor cantante de blues y el mejor guitarrista de la historia a cambio de su alma. A lo que Robert accedió. Siguiente, el diablo le pidió su guitarra y se la afinó, y al entregársela Robert era quien todo mundo conoció. Estas guitarras simbolizan el lugar donde Robert hizo el pacto con el diablo. La siguiente persona es la prueba de que la maldad humana no tiene límites, la historia de Madame Delphine LaLaurie. Fue un monstruo que en verdad existió. Fue uno de los monstruos más horrendos en la historia de Luisiana y Estados Unidos. Esta mujer fue una asesina serial, que tenía mucho poder y una fortuna inmensa, y mataba a sus esclavos, con torturas inenarrables. Se cuenta que cuando se enojaba con uno de ellos, le sacaba los intestinos y se los ponía como un cinturón en señal de castigo, y para mandar un mensaje a los demás esclavos, a los esclavos más viejos que ya no les servían, les amputaba los pies o los brazos a punta de hacha. A los hombres que le fallaban íntimamente, le cortaba los genitales, a sus esclavas les cosía los labios. Muchos decían que las extremidades que les cortaba las colgaba en su cuarto como un mensaje. Entre toda la podredumbre y moscas, una vez una de sus esclavas se cayó accidentalmente en una de sus fiestas de alta sociedad, de esas que acostumbraba dar, derrochando su fortuna, y en lugar de enfrentar su castigo, decidió suicidarse aventándose desde lo más alto de la casa. Tal fue a llegar su monstruosa forma de tratar a sus esclavos que llegó el punto en el que ya no se pudo ocultar, cuando las autoridades de Luisiana decidió quitarle a todos sus esclavos, y lo que se encontró en su casa es inenarrable. Se encontraron cuartos y herramientas de tortura. Ahora ponte en el lugar de sus esclavos, imagina el alivio que sintieron al saber que ya no estarían en esa casa. Ahora imagínate el horror que sintieron al enterarse que esta mujer movió sus influencias y usó parte de su fortuna para que le dieran impunidad. Así ella decidió ir a comprar todos y cada uno de sus esclavos. Tal fue el miedo y la desesperación de ellos, que muchos decidieron suicidarse para no sufrir el horror que les esperaba. Al final esta mujer huyó de Nueva Orleans a Francia, fue acusada de practicar magia de sus formas más obscuras y bajas. No solo se le atribuyó practicar magia vudú. Quizás un pacto con Satanás le dio una fortuna que nunca se terminaba por más que derrochaba, le daba la impunidad y el poder del que siempre sacó provecho. Lo más extraño es que ella nunca pagó por sus fechorías, sino que jamás se supo que fue de ella, ni el lugar de su muerte ni la fecha de su muerte. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte. Esto es Obscuridad Profunda. Buenas noches.